Mateo 16, 18, 19 dice así. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Dios, porque tú quieres usarnos, bendito Dios. Gracias porque te entregaste en una cruz, Padre del cielo, por amor a tu iglesia. Y de eso queremos hablar hoy, Señor, de tu iglesia, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, quita toda mentira, todo engaño. Y permítenos, Señor, ver lo que tú quieres, Señor, que escuchemos. Trae un mensaje con claridad, Dios, y úsanos, Dios, en el ministerio que tú nos has dado a cada uno de nosotros, Dios. Y que esta palabra, Señor, sea penetrante, Dios, como una espada de dos filos que penetra hasta lo profundo de nuestro ser. Y úsame, Señor, usa mis labios, Señor, que yo pronuncie únicamente lo que tú quieres que yo pronuncie. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y con el poder y con esa unción que da tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Obviamente, el tema es la iglesia y el privilegio de pertenecer a una familia. Aquí en Mateo 16, 18, 19, el Señor Jesús le pregunta a sus discípulos que ellos que piensan que quién es Él. Y entonces Pedro le dice, eres el Cristo, el Dios viviente. Y el Señor le dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, le dice, tú eres una piedra, porque Petro significa piedra. Y sobre esta piedra, es decir, sobre la verdad que él acaba de decir, es decir, él dijo, tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías, el Dios viviente, Dios hecho hombre. Entonces, sobre esa verdad edificaré mi iglesia. Pero mire quién es el que edifica la iglesia. Cristo. Él dice, edificaré mi iglesia. Es Cristo quien edifica la iglesia sobre esa verdad. Y dice, y nosotros como piedras vivas, el mismo Pedro dice en una de sus cartas, dice, nosotros somos piedras vivas. La iglesia la edifica el Señor Jesucristo, pero nos usa a nosotros para edificarla. El crecimiento lo da Dios, pero Él nos usa a nosotros para edificar su iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que él como perito arquitecto, como constructor, puso las bases, ¿cierto? Pero cada uno va construyendo, va poniendo las paredes, va poniendo las bases. Pero que tenga cuidado de qué es lo que está construyendo. Porque la prueba de fuego es si permanece o no permanece. Entonces aquí dice que te daré las llaves del reino. Y tú como una piedra viva y yo como una piedra viva, tenemos las llaves del reino. Esa es una verdad increíble, eso es una verdad, lo he dicho, maravillosa. Que tú y yo tenemos las llaves del reino de los cielos. ¿Saben cuál es esa llave? El Evangelio. Las buenas nuevas que Cristo nos ha entregado. Y que dice que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso es poder. Y entonces en estos versículos vemos que la iglesia es indestructible. Estuve mirando cuánto puede durar una empresa. Hay empresas que han durado hasta 100, 120 años máximo. Pero la iglesia ha permanecido y permanecerá por la eternidad. Porque es Cristo quien la edifica. Porque son los negocios, es la empresa de nuestro Señor Jesucristo, ese negocio de ir a salvar almas para el Señor.
Y ni el COVID, ni ninguna pandemia la pueden detener, porque por el contrario, en esta crisis la iglesia se ha fortalecido. Amén. Y no necesitamos edificios, porque la iglesia no es un edificio. La iglesia somos nosotros, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y en la Biblia hace alusión de diferentes nombres para referirse a la iglesia. Entre unos, la novia, lo llaman la novia. Y voy a leerles Apocalipsis 19, 6, 9. Dice, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia, la iglesia, se ha preparado y se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Dichosos los que han sido convidados a las bodas. Entonces en la iglesia dice que te preparas. ¿Sí? La novia se ha preparado, se prepara como una novia para esperar a su amado. En la iglesia te preparas y en la iglesia te vistes de lino fino y resplandeciente. En Isaías, también refiriéndose a la novia, en Isaías 62:5, dice, como un joven que se casa con una doncella, así el que te edifica se casará contigo. El que te edifica se casará contigo. Wow. Como un novio que se regocija por su novia, así tu Dios se regocijará por ti. Qué hermosas alusiones de amor. La novia, esa es la iglesia, que espera las bodas del Cordero y debe estar preparada, vestida. Y aquí entonces, en la iglesia nos edificamos y en la iglesia nos regocijamos, podemos ver en estos versículos. Pero también la Biblia, ya les dije, habla como hace referencia al cuerpo. A la iglesia como el cuerpo donde Cristo es la cabeza. En Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Es decir, Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza, nosotros el cuerpo. Y si Él es la cabeza, entonces en la iglesia encontramos dirección, encontramos bendición y encontramos provisión, porque Él es la cabeza, Él es el Padre. Pero, claro, hay una pregunta obligada. ¿Por qué Dios creó la iglesia? ¿Cierto, diablo? ¿Por qué Dios creó la iglesia? Voy a leerles Efesios 1:5 y voy a leerlo en la versión de la Biblia al Día de la Sociedad Bíblica, Sociedad Bíblica Internacional, perdón. Dice, Efesios 1:5, dice, su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Esto ha sido muy de su agrado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que Dios tiene un plan. ¿Para qué? Para adoptarnos. ¿Cómo? A través de Jesús. ¿Y por qué? Porque a Él le agradó, porque a Él le complació, porque fue de su agrado. Él no necesitaba una familia, Él quiso tener una familia. Su plan inmutable siempre ha sido adoptarnos en su propia familia, trayéndonos a Él mediante Cristo Jesús. Esto ha sido muy de su agrado. Entonces, lo que Dios quiere es que pertenezcamos a su familia. ¿Cómo hacemos para pertenecer a su familia?
¿Qué hacer para pertenecer a su familia? Entonces, lo primero es creer y depositar nuestra fe en Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, dice la Biblia que entonces somos sus hijos. En Gálatas 3:26 dice, todos somos hijos mediante la fe en Jesucristo. Entonces, si somos hijos, Dios es nuestro Padre. Y nosotros como hijos somos hermanos y hermanas, ¿cierto? Por lo tanto, la iglesia es nuestra familia espiritual. Dios creó a todos los seres humanos, pero no todos somos hijos. La única manera de ser hijos es naciendo de nuevo. Es naciendo de nuevo. De cierto les digo, dijo el Señor Jesucristo, que el que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando nacemos de nuevo espiritualmente, entonces nos hacemos miembros de su familia. En el primer nacimiento, hacemos parte de la familia humana. En el segundo nacimiento, hacemos parte de la familia de Dios, que es la más importante. Un nacimiento físico o un nacimiento espiritual. Este espiritual es el más importante porque pasamos a ser parte de la familia de Dios. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hijos de Dios. Eso está en Juan 1:12. El vínculo de la familia espiritual es más fuerte que el vínculo de la familia consanguínea, de consanguinidad. ¿Por qué? Porque la familia de consanguinidad es frágil. Se puede romper por muchas cosas, por distancia, divorcio, muerte, enfermedad, problemas, dificultades. Esa familia de sangre es muy frágil, pero la espiritual permanecerá por la eternidad. Y allá sí vamos a estar juntitos. Allá nos podemos abrazar con libertad, porque allá cuando lleguemos a la presencia de Dios no hay ningún virus. Y esa es la familia que permanece y estaremos juntos por la eternidad. Y entonces pertenecer a la familia tiene unos beneficios. Cuando tú naces en una familia que te dan un nombre, tienes semejanza con tu papá o con tu mamá, ¿cierto? Cuando nace el niño, dice, ay, ¿a quién se parece? ¿Al papá, a la mamá? Semejanza. Tiene privilegios. Cuando uno llega a su casa, uno no pregunta, ay, ¿puedo abrir la nevera? ¿O será que con libertad? Tiene muchos privilegios. Tiene acceso a la intimidad. Nuestro bebé de 20 años, él todavía a veces va y se nos colincha ya, se nos mete en la cama, porque puede disfrutar de la intimidad. Y otro beneficio es la herencia. Y es la herencia. Lo que es de los padres pasará a los hijos. Y esos mismos beneficios los tenemos en la familia espiritual. Tenemos un nombre. Dice la Biblia que ahora nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y es más, dice que allá hay una piedrecita blanca. Y aquel que venciere conocerá ese nombre nuevo. Un nuevo nombre. Y tenemos un nombre, por ahora, hijos de Dios. Y tenemos semejanza. Claro, Dios creó al ser humano y dice que lo creó a su imagen y semejanza. Pero cuando entró el pecado, espiritualmente morimos y esa semejanza se distorsiona. Pero cuando nacemos de nuevo,
Entonces, nacemos espiritualmente y recobramos esa semejanza con las que Dios nos formó, con la que Dios nos diseñó. Ahora nos parecemos a Cristo. Wow. Tenemos acceso a la intimidad. Podemos ir a la presencia de Dios a través de la oración cuando queramos. Porque a través de Cristo podemos ir a la presencia de Dios a adorarlo y no necesitamos antesala, necesitamos cita. Las 24 horas disponible. Como cuando el hijo llega a la casa. Puede llegar a la hora. Bueno, si hay algunas normas, claro, pero dentro de las normas puede llegar. Voy para allá. Venga. Y tiene una herencia asegurada. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. ¡Wow! Que como somos hijos de Dios, todo lo que Él tiene nos pertenece. Todo lo que Él tiene nos pertenece. Un beneficio de pertenecer a su familia. Todo nos pertenece. Porque Él nos ha dado su herencia, dice la palabra de Dios. Ahora, aunque nuestra relación con Cristo es personal, no es la intención de Dios que sea privada. Solos no podemos cumplir los propósitos de Dios. Debemos estar vinculados a una iglesia local. Debemos estar vinculados, debemos estar en comunión. Aún en el Edén, donde no había pecado y todo era perfecto, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces le hizo una ayuda adecuada. Pero no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos creó para vivir en comunidad, para tener una familia espiritual. Ser miembro es más que un número. A veces, no, yo soy miembro de la iglesia, pero no es un número, es más que un número. Ser miembro significa ser un órgano vital, una parte indispensable, unida y ligada al cuerpo de Cristo. Que tú y yo, como miembros de la iglesia de Cristo, somos indispensables. Porque sin cada uno de nosotros, el cuerpo está incompleto. Ahora, por lo tanto, la iglesia es un cuerpo, no un edificio. Hay algunos que ven la iglesia y se imaginan de una vez paredes. No, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo que nos unimos por coyunturas, por ligamentos que estamos unidos, nos conectamos los unos a los otros. Es un organismo, no una organización. Un organismo vivo, no una organización. Y para que un órgano cumpla su propósito debe estar conectado al cuerpo. Debe estar conectado al cuerpo. No pueden ser repúblicas independientes. Y Dios te creó para que cumpla una función específica vinculado a una iglesia local. Y allí vinculados a esa iglesia local, vamos a descubrir talentos, dones, el papel, ese papel que Dios quiere que tengamos a través de las relaciones con los demás. Es solo a través de las relaciones con los demás como descubrimos ese papel para el cual Dios nos creó y descubrimos nuestros dones, nuestros talentos. Voy a leer Romanos 12, 4, 6. Dice, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás.
tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Un cuerpo con muchos miembros, pero todos unidos, y cada uno debe cumplir una función. Entonces la pregunta es, ¿has descubierto cuál es tu función dentro de la iglesia? Porque es que el cuerpo, la iglesia, son las manos extendidas de Dios. Son los pies extendidos de Dios. El corazón de Dios. Dios nos ama, pero Él usa la iglesia para servir, para crecer. ¿Has descubierto qué órgano eres? O de pronto estamos muertos o secos, separados de Dios, de la iglesia. Fuera del cuerpo, los órganos se secan y mueren. No pueden sobrevivir solos. Nosotros tampoco. Nosotros tampoco podemos sobrevivir por fuera de la iglesia. El primer síntoma de enfriamiento espiritual es cuando dejamos de congregarnos. Cuando una persona se empieza a enfriar espiritualmente, lo primero que podemos identificar es que ha dejado de congregarse. Ha dejado de compartir con sus hermanos en una iglesia local. En Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Que no dejemos de congregarnos. Mi esposa siempre enseña la ilustración de una hoguera, de una fogata. Todos los leños juntos mantienen el calor. Si uno retira un leño, es posible que la brasa dure un poquito ardiendo, pero luego solita se va secando, se va secando, se va secando y se apaga. Debemos estar unidos, congregándonos. Ser parte de la familia de Dios tiene repercusiones eternas. La iglesia es indestructible y permanecerá por la eternidad, pero tu papel en ella también tendrá repercusiones eternas e importantes. Lo que tú hagas, lo que tú desarrolles, el papel que tú cumplas en la iglesia trascenderá en la eternidad. Quizás cuando llegues al cielo, alguien te salude y te diga, oye, no, gracias, por ti estoy acá. Yo, pero ni siquiera te conozco. Sí, es que cuando yo llegaba a la iglesia tú me sonreías. Una vez me diste un abrazo. Una vez me dejaste parquear donde yo iba a parquear primero. Tu papel en la iglesia es trascendental. Quien dice que no necesita la iglesia es arrogante o ignorante. Porque la iglesia es tan importante para Dios que Cristo murió por ella. Cristo murió por su iglesia. Murió en una cruz por la iglesia. Y eso lo encontramos en Efesios 5:25. No podemos decir, te amo Jesús, pero rechazo o no acepto tu iglesia. No puedo decir, te amo Jesús, pero rechazo o no acepto a tu esposa. Muchas personas usan la iglesia, pero no la amamos. A veces se usa la iglesia, pero no la amamos. No aman la iglesia. Otros viven saltando de iglesia en iglesia.
iglesia local en iglesia local. Algunos los llaman conejos, ¿no? Van saltando de iglesia en iglesia. Esos son los que no se comprometen, no se identifican, no rinden cuentas, no crecen. Están buscando la iglesia perfecta. Buscan la iglesia perfecta y no hay iglesia perfecta. Ahora, si de pronto encuentran la iglesia perfecta, esos que andan de iglesia en iglesia, cuando la encuentren, ya se la tiraron, porque acaban de llegar. Hay permíteme hacer es un chiste. Dice que en una isla había un náufrago, llevaba ahí ya varios años, y de pronto lo rescatan, lo encuentran. Y aquellos que llegan a rescatarlo a la orilla, ven tres chozas, 3 kioscos, 3 enramadas que ha levantado el hombre ahí. Y ellos, pues claro, se saludan, muy alegres de encontrarlo, hacen comentarios, pero tienen la duda y le dicen, oiga, venga, ¿por qué hay 3 chozas? Y entonces le dicen, no, pues una es donde yo vivo. Dice, y la otra, dice, ah, esa es la iglesia donde me congrego. Ah, sí, y la otra, digo, ay, donde me congregaba antes. Es un chiste. La iglesia simplemente es el salón de clases, es el laboratorio donde se practica el amor. El salón de clases, el laboratorio, donde vamos a practicar y a crecer en amor. En 1 de Juan 3:16 dice, en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. El laboratorio, la clase. Puede ser más fácil estar aislado sin que nadie frustre nuestras preferencias, ¿cierto? Podemos estar aislados, allá nadie nos va a molestar, pero eso es una santidad falsa, es una santidad falsa y no es verificable. El aislamiento genera engaño. La verdadera madurez se demuestra a través de las relaciones. La verdadera madurez se demuestra a través de las relaciones. Necesitamos a Cristo y nos necesitamos unos a otros. El compromiso se desarrolla en la práctica y no en la teoría. Es en la práctica, es en el laboratorio, no en la teoría, no es diciendo, es haciendo. Y Dios quiere que ames personas reales, no personas ideales. Idealizamos una persona y andamos en busca de esa persona ideal. No, la iglesia está llena de personas reales, con problemas, con dificultades, que te van a limar. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y es la única forma de crecer en el laboratorio, en el salón de clases. Juan 13:35 dice, de este modo, todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Cómo saber si somos discípulos del Señor? Si nos amamos los unos a los otros. ¿Y cómo nos amamos? Relacionándonos. Entonces tú eliges. Si en tu iglesia local eres un asistente o un miembro. Un asistente o un miembro. Hay bastante diferencia. Hay muchos que asisten, pero no son miembros. ¿Miembro es qué? Un miembro es el miembro del cuerpo, que tiene una función importante que cumplir. Que sin ese miembro, el cuerpo está incompleto.
Un asistente es un espectador. Un miembro es un comprometido. Un asistente es un consumidor. Un miembro es un contribuyente. Un asistente quiere los beneficios sin compartir las obligaciones. Un miembro disfruta de los beneficios y cumple las obligaciones. Comprometido, contribuyente, cumplidor de obligaciones o espectador, consumidor y solo pidiendo beneficios. Interrogante. Asistente o miembro. La iglesia somos todos. Todos somos iglesia. Y en la iglesia podemos cumplir 5 propósitos. En la iglesia adoramos al Señor, lo alabamos, porque necesitamos reconocer quién es Dios. Dios es digno de alabanza, pero somos nosotros quienes necesitamos adorarlo y alabarlo para aceptar quién es Él, para reconocer quién es Dios, que solo Él es santo, santo, y Él es el único digno de alabanza. Y en la iglesia, a la iglesia vamos a adorarlo en unidad. Como un cuerpo lo adoramos. En el Salmo 122:1 dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Qué gozo, ¿no? Qué gozo reunirnos. Así esté allí el hermanito que no. Pero ahí donde crezco, me dio esas relaciones. Y yo me gozo, me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Entonces cumplimos un propósito de adorarlo, de alabarlo. Segundo, de comunión. Lo que estamos hablando, de pertenecer a una familia. De crecer en comunidad, de compartir. Tercero, de crecer. En la iglesia crecemos, maduramos. Eso es lo que llaman discipulado. En la iglesia aprendemos, crecemos, nos enseñan, nos educamos para conocer más, porque entre más conozcamos al Señor, más lo amaremos. En la iglesia servimos. A través del servicio desarrollamos nuestros dones y talentos. Ayudar a otros. Sin servicio no hay iglesia. Y quinto, compartimos las buenas nuevas. Y con esto termino. Adoramos al Señor. Tenemos comunión. Crecemos. Servimos y compartimos las buenas nuevas. Como iglesia, cada uno de nosotros como una piedra viva tiene la obligación de ir a compartir esas buenas nuevas. Afuera hay muchos huérfanos y sin hogar. Afuera hay gente que se está perdiendo. Huérfanos sin casa, que necesitan el calor de un hogar, que necesitan el calor de una familia, que están anhelando disfrutar los beneficios de la familia de Dios. Pero Dios quiere usarte a ti y a mí. ¿Te acuerdas cuando estabas con frío allá afuera y te sentías vacío? Cuando te sentías rechazado, tal vez culpable, sucio, pero alguien llegó y te dijo, de alguna manera, Dios te ama, puedes pertenecer a una familia, Dios quiere adoptarte. Dios te ama tanto que se hizo hombre y murió en una cruz por ti. Afuera hay personas huérfanas, sin casa. ¿Y sabe qué?
¿A dónde van a llegar? A una iglesia donde sientan el amor, donde sientan el calor, donde sean bien recibidos, donde sus hermanos estén en unidad. Y es el ruego de mi corazón que aguas más profundas siga desarrollándose y siga creciendo con ese calor, con ese amor. Rick Warren, quien es mi mentor y parte de esta enseñanza la tomé de su libro Una vida con propósito, que le recomiendo leerla. Dice que en su iglesia a cada miembro le hace firmar un pacto donde se compromete a no romper la unidad de la iglesia. Y él dice que cuando una iglesia está llena de amor, de servicio, de alabanza, y comparten en comunión y crecen, es una iglesia, dice, donde tendríamos que cerrar las puertas, porque muchos quisieran entrar, que ya no tendríamos espacio. Y esa es la iglesia que Dios quiere. Y esa es la iglesia que yo le pido a Dios que nos permita tener en comunión. Porque si Cristo murió por su iglesia, ¿por qué nosotros no ofrecemos esos brazos abiertos, ese amor, ese calor? Nos perdonamos los unos a los otros y cumplimos esa gran comisión que Dios nos ha enviado. Hay muchos sedientos. Y la iglesia es eso. La iglesia es un ejército de valientes que salen a dar la buena batalla y arrebatarle las almas al enemigo. Y es posible que caigamos heridos en batalla, pero ahí está la iglesia. La iglesia es una iglesia de amor, donde si llega un herido, no lo rechazamos, no lo dejamos afuera, sino lo acogemos y lo amamos, no lo juzgamos, ni lo criticamos, lo restauramos con amor. ¿Han visto una familia donde hay armonía y sus padres y los padres, los esposos se aman, se abrazan? ¿Qué quieren hacer los hijos? Quieren correr a abrazarse con ellos también. Que aguas más profundas sea ese lugar donde todos quieren correr, abrazarse bajo esa cruz de Cristo. Porque hay amor, porque nos servimos, porque nos amamos. Oremos. Gracias, Dios, por esta mañana, Señor. Gracias, Padre, por enseñarnos lo que es la iglesia, bendito Dios. Gracias por morir en una cruz por nosotros, Señor, para darnos una familia, Dios. Gracias por los beneficios que nos das de pertenecer a esta familia, Dios. Nos ha dado nombre, nos ha dado semejanza, nos ha dado privilegios, nos has dado la herencia, Señor, e intimidad. Padre del cielo, pero que entendamos que separados no lo podemos hacer, que nos necesitamos sí o sí los unos de los otros, que estemos unidos como un solo cuerpo, porque separados de ti, Señor, no podemos ser nada, perdón. Es como esa rama donde hay muchas, esa vid que tiene muchas ramas, pero solo pegadas de ti, Señor, llevarán mucho fruto, porque separadas de ti, Señor, de la rama, nos secamos. Padre del cielo, Señor, que no seamos, Señor, solo asistentes, sino miembros comprometidos, contribuyendo, recibiendo los beneficios, pero también cumpliendo nuestras obligaciones. Que demos frutos, Señor, ahí donde estemos plantados, en el lugar, Señor, donde nos has puesto, porque eso trascenderá en la eternidad. Gracias, Dios, por tu iglesia, Señor.
porque somos uno solo, Señor, un solo cuerpo en el mundo. Y tú estás esperando, bendito Dios, que muchos lleguen a esa familia, porque afuera hay muchos huérfanos, hay muchos con frío, hay muchos que quieren anhelar ir a una familia calurosa. Y tú estás esperando, Señor, que todos te conozcan, para entonces, Señor, venir por tu novia, Señor, bien vestida, limpia, radiante. Y entonces vendrán esas bodas del Cordero. Gracias por morir en una cruz, Señor, por aceptarnos en tu iglesia, por ser parte de tu familia, Señor. Qué gran regalo maravilloso nos has dado, Señor. De tener toda tu herencia, Señor, de que todo lo tuyo es nuestro. Muchas gracias, Padre. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por pertenecer a la iglesia, Señor. Gracias, Señor, por esta iglesia, Señor, aguas más profundas, Señor. Yo bendigo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a cada uno de aquellos que quiere pertenecer, Señor, que quiere ser miembro de aguas más profundas. O si no, llévalo, Señor, a donde tú quieras, Dios, sin egoísmos, sin ningún dolor, Dios, porque la iglesia somos todos, porque la iglesia es universal. Llévanos, Señor, allí a donde podamos cumplir ese propósito, Señor, para el cual fuimos diseñados, para el cual tú nos creaste, Señor. Y úsanos, Señor. Úsanos, Señor, para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y pedimos la llenura y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. 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 Ya pararía esto, sí.